A continuación, neurología y algo más, junto al doctor Roberto Arellano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo de neurología y algo más. Hoy día nos acompaña el fonoaudiólogo Nelson Saabarra. Él trabaja en el Hospital Salvador. Es docente en la Universidad de Chile y coordinador de la unidad de motoneurona, enfermedad que hablamos en un capítulo anterior. Pues bien, bienvenido a Neurología y algo más, querido Nelson. Gracias por la invitación, Roberto. Feliz de estar aquí contigo. Te tengo un tema hoy día que yo creo que a mucha gente que cuida abuelitos le va a encantar. Porque le vas a ilustrar probablemente con tu expertise, le vas a ilustrar lo complejo que es el tema por un lado y también lo fácil que se puede llegar a manejar por parte del cuidador. Vamos a hablar de los trastornos para tragar, para deglutir, especialmente enfocado en el adulto mayor. Habitualmente tenemos abuelitos, abuelitas que están ahí o personas que han tenido alguna enfermedad que les dificulta tragar y se atoran, les pasa cualquier cosa. Yo te quisiera preguntar con la primera cosa, ¿qué es la deglución? Bueno, la deglución es un acto motor complejo que depende de la corteza cerebral, donde intervienen distintos mecanismos cerebrales que normalmente la persona no tiene conciencia de lo que está ocurriendo porque solamente lo hace. Y que solamente, como suele ocurrir en la vida, cuando ocurre una lesión cerebral o un traumatismo o una enfermedad degenerativa y este mecanismo que es tan normal y básico, ¿cierto?, se compromete o se afecta, el paciente se da cuenta lo complejo que es de pronto no poder comer ciertas consistencias o atorarse, porque finalmente el comer es calidad de vida, pero además es uno de los placeres de la vida. Entonces, cuando se ven privados de esta capacidad que siempre tuvieron, es terrible, es duro. Es Oye, lo que tú mencionas, fíjate que yo no lo había hecho consciente, pero en realidad uno traga inconsciente. Sí, uno nunca se preocupa de las cosas que ocurren, que funcionan. Pero cuando dejan de funcionar, por Dios, ¿qué importa? Y en este caso, el que deje de funcionar depende solo del cerebro o depende de otras partes de la estructura del encéfalo, digamos. Sí, no solamente del cerebro, ¿cierto? En el tronco encefálico, ¿cierto?, que es una estructura que viene del cerebro hacia abajo, ahí están ubicados ciertos nervios, ciertos núcleos que son fundamentales en el control de la deglución. Yeah. Muchas veces uno puede tener una lesión específica en esa zona, en el tronco cerebral. A nivel del cuello, digamos. A nivel del cuello, y eso puede ser suficiente para dejar un trastorno severo de la deglución. Severo. O sea que esto no es solo cerebral, sino también es del núcleo, donde están las neuronas que llevan la información al músculo. No hay que olvidar eso. Y ahí participan nervios específicos que tienen que ver con el control de la deglución. ¿Y de qué manera esto ocurre normalmente en gente mayor o en gente de cualquier edad? ¿Cómo es eso? Ahí yo diría que es importante hacer la distinción. Normalmente la deglución se puede afectar por un accidente cerebrovascular, que es muy común que pase eso. Se puede afectar por un traumatismo encefalocraniano. Se puede comprometer por enfermedades neurodegenerativas, ¿cierto?, enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson, ¿cierto?, enfermedades neuromusculares, y siempre dan trastornos característicos y específicos dependiendo del tipo de enfermedad neurodegenerativa. Y lo otro, un poco apuntando a tu pregunta, que se ha visto que existen trastornos para tragar y para deglutir en el adulto mayor. Hay algunos autores que incluso no hablan de que este sería una patología propiamente tal, sino que sería una condición. ¿Parte del envejecimiento? Exactamente. Así como en las personas con la edad suelen perder la audición y la visión. Con la deglución pasaría algo muy similar. Hay cambios, ¿cierto?, en la estructura anatómica que son parte del envejecimiento. Y eso se traduce, ¿cierto?, en distintas alteraciones que van desde dificultades de que hay escape anterior de la comida. ¿Qué significa escape anterior? Escape anterior es cuando la comida se te sale, ¿cierto?, te sale por la boca. Labios,
con atoramientos explosivos ¿Ya? o atoramientos con los líquidos. La frecuencia de atoramiento es bastante común en los adultos mayores y eso hace, entre otras cosas, que los adultos mayores empiecen a tomar menos líquido y eso les puede generar deshidratación, Claro que ¿cierto? Y van comiendo poquito y les genera una complicación a los adultos mayores porque no saben con qué consistencia alimentarlo ni cómo darles líquido. Y dime, ¿hay alguna forma de prevenir los trastornos deglutorios? Digamos que no todos los adultos mayores presentan esta condición que se llama, no lo he mencionado, se llama presbifagia. Presbifagia. Eso porque presbi es de viejo y fagia es tragar. Tragar, exactamente. Entonces, el tragar de un viejo. Así es. Y esto yo diría que más que prevenir, a ver, se dan a algunos adultos mayores y en otros no. ¿Y qué determina eso? Insisto, pasa exactamente, hay personas, seguramente tú lo has visto muchas veces en tu consulta, ve a adultos mayores que tienen una audición impresionante, Claro. tienen 80, 90 años. Exacto. Aquí O una visión. pasa exactamente lo No, mismo. no se sabe, es característica de cada persona. No todos, ¿cierto?, los presenta y no todos se da de la misma severidad. Hay algunos que presentan, ¿cierto?, unos trastornos muy severos con atoramientos muy frecuentes y otros, ¿cierto?, que le da para síntomas específicos como los líquidos, que yo diría que es lo más frecuente. Eso es lo más frecuente que un adulto los mayor líquidos. se trapique. Sí. Ahora, ¿qué hace una cuidadora? ¿Cómo la familia, la persona que cuida a un adulto mayor que tiene problemas, que se ha trapicado, cómo puede manejarlo mejor? Eso. Sí, ahí yo haría la distinción si el adulto mayor es un adulto mayor, entre comillas, sano, que no esté coexistiendo con una enfermedad degenerativa, y esto es muy importante porque seguramente en tus programas anteriores, no sé si han hablado de demencia o tal vez en el futuro. Sí, tenemos un programa para demencia más adelante. Me parece súper relevante eso porque solamente por mencionarlo, la enfermedad de Alzheimer, que sabemos que es una enfermedad muy frecuente, ¿cierto?, en los adultos mayores, muchas veces esa condición puede dar por sí misma problemas de deglución que van progresando en el tiempo. La presbifagia no es progresiva. Ah, ¿Te fijas? interesante. No es progresiva. En cambio, si un adulto mayor tiene una enfermedad neurodegenerativa, sí va a ser progresivo. Claro, el trastorno va a ir de la avanzando deglución. rápidamente. Y por lo tanto, el pronóstico y el manejo es totalmente diferente. De acuerdo. Versus, ¿cierto?, una Pero- presbifagia en un adulto mayor. Pero hablemos de Sano. la presbifagia, que es una palabra que estoy aprendiendo acá con Nelson. Hablemos de la presbifagia cotidiana, la común y corriente, la más normal, la del abuelito en la casa, que se empieza a trapicar. ¿Ya? Y ahí, ¿cómo la familia puede manejar esto? ¿Tiene que consultar al doctor? ¿Tiene que hacer alguna alimentación especial? ¿Cómo es? Mira, lo más importante, generalmente la presbifagia suele ser un diagnóstico de exclusión. ¿Qué significa eso? Que hay que, ¿cierto?, evaluar al paciente, evaluar que ese problema de deglución no sea secundario a otro tipo de alteraciones. Perfecto. Que podría, insisto, podría ser o podría coexistir con otra enfermedad. Una vez que se descarta que el problema de deglución no es secundario a otra enfermedad o a una causa puntual, ¿cierto?, uno ve que es producto del deterioro y el envejecimiento de estructura, ¿cierto?, anatómica. Luego se evalúa específicamente qué tipo de alteraciones presenta. ¿Tiene alteraciones con los sólidos? ¿Con qué sólido? ¿Con los líquidos? ¿Cuánto tiempo se demora en comer? ¿Qué técnicas utiliza en comer? Por ejemplo, hay técnicas que nosotros llamamos técnicas de alimentación segura. Hay varias modificaciones que uno puede hacer tanto con la técnica como con la dieta. A ver. Por ejemplo, una que es muy simple, pero que ayuda muchísimo a los pacientes, es que cuando coman o están alimentando a su adulto mayor, que ojalá cuando coma esté solamente concentrado en comer. ¿Qué significa eso? Que normalmente los abuelitos están mirando la televisión y están comiendo. ¿Y la que lo alimenta con el celular? Y claro, Claro. entonces te fijas, se ha visto que muchas veces la atención de los adultos mayores obviamente ya no es la misma que cuando eran jóvenes
y se distraen con mucha facilidad. Y esa simple. fácil distractibilidad que tienen hace que la frecuencia de atoramiento aumente. Y hemos visto muchas veces que solamente con quitarle la televisión, no se trata que no vean televisión, se trata que cuando coman no estén mirando la televisión. De acuerdo. Y solamente con indicaciones de ese tipo, la frecuencia de atoramiento disminuye significativamente. ¿El hecho de alimentarlo con una cuchara, con un tenedor, influye? Sí, efectivamente influye. Normalmente, por ejemplo, si tiene dificultades con ciertas consistencias, una de las otras indicaciones que uno le da al paciente es que, y esto también es importante, que sea con un bocado no lleno. Normalmente los cuidadores le dan la cuchara llena. Tiene que ser al ras, entonces. No ha terminado de tragar y ya le están dando la otra. Entonces, la cavidad oral, la boca, se llena de alimento y obviamente que la posibilidad de atoramiento cada vez mayor. Entonces ahí uno le dice al familiar que se fije que tiene que echarle bocados medidos, pequeños, cerciorarse que haya tragado el bolo, y una vez que haya tragado el bolo, recién ahí le da el siguiente. ¿Te fijas? Son cosas fáciles. Y hay varias otras indicaciones, como por ejemplo hay varias técnicas de alimentación. Por ejemplo, una de las más comunes es la técnica sit-down, que se llama. ¿En qué consiste esta técnica? Consiste en pedirle al paciente que cuando mastique, ¿cierto?, que al tragar incline levemente el mentón hacia abajo, y de esa forma la probabilidad de penetración o de atoramiento disminuye significativamente. Uy, fantástico. Esto tanto para sólidos como para líquidos. O sea, disminuir la distracción. Así es. Por otra parte, alimentarlo con volúmenes adecuados, pequeños, y cerciorarse que entre el alimento. Así es. Antes de la segunda... No llenarle la boca. Y tercero, es muy bueno esto, la posición del mentón hacia abajo, que evita que el alimento se vaya hacia la tráquea. Hacia la vía aérea. Hacia la vía aérea. Exactamente. Ya, mira, con esas 3 recomendaciones, yo creo que nos ha ilustrado un poco y le ha ayudado a la gente que cuida a los ancianos, que los ayuda a alimentarse en la casa o en un hogar, en donde estén. Y esta patología, que no es una patología como dice Nelson, sino que es una condición que se da por la edad, pueda de alguna forma evitar una complicación, porque la complicación sería que este alimento se fuera hacia la vía respiratoria y generar una neumonía, que es muy frecuente en este tipo de pacientes. Yo te agradezco por aclararnos tanto y darnos esos datos, esas técnicas que son de alimentación segura, porque yo no las conocía tampoco, he aprendido mucho contigo y te agradezco mucho que hayas venido. Te agradezco nuevamente por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por haber visto este capítulo de Neurología y algo más. Recuerden que este segmento está auspiciado por Respilife, una empresa que tiene numerosos socios en el exterior y están dedicados al diagnóstico y tratamiento de enfermedades cardiopulmonares. Respilife está siempre con nosotros. Doctor en Casa presentó Neurología y algo más.